Bienvenidos a la presentación de la segunda unidad del curso Comunidad Contextos Sociales denominada Comprensión del Contexto Histórico-Social. El objetivo de esta presentación es establecer conceptos orientadores para la comprensión del contexto y su análisis. Bien, dentro de los conceptos que se pretende establecer en esta presentación está el de territorio y territorialidad, que son parte de los conceptos que ustedes van a abordar para llegar a una comprensión y una lectura del contexto. Cuando se habla de territorio o de territorialidad, se piensa que es un espacio apropiado, es decir, en el sentido de que las personas viven en el espacio, pero además de eso lo han hecho como propio, como parte de sí, por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, que pueden ser materiales o simbólicas. Esta apropiación puede ser utilitaria y funcional o simbólico-cultural, es decir, puede ser utilitaria en la medida en que se extraen algunos recursos o se apropian algunos recursos que tenga ese territorio, o simbólico-cultural porque sirve de referente para la construcción de su identidad o de sus formas de interacción. La apropiación también puede ser multiescalar y de esa manera se puede hablar de espacios inmediatos, como la casa, por ejemplo, las habitaciones de las personas, de espacios locales, que son los territorios más próximos, como los barrios, de espacios regionales, como un municipio o una serie de asociaciones de municipios, espacios nacionales, espacios plurinacionales y un espacio mundial. Desde esta comprensión entonces del territorio nosotros podemos encontrar conceptos como las prácticas territoriales, donde nosotros encontramos las divisiones de las superficies o la partición de superficies, la implantación de nodos cuando encontramos, por ejemplo, los barrios que de alguna manera se van agrupando en comunas, o la construcción de redes, que sería como la alianza entre esos distintos nodos que se establecen en un espacio determinado. Y también podemos encontrar algunas dinámicas que son imperativos económicos, políticos, sociales y culturales que giran alrededor o dentro de ese territorio. Bien, por otro lado, el autor del que estamos revisando este concepto de territorio, que es Jiménez, también propone otros conceptos asociados a la territorialidad que tiene que ver, uno, con el paisaje, y el paisaje significa pues la manera, la representación y la vivencia que es el resultado de una práctica ejercida sobre el mundo físico y que va desde el retoque hasta la configuración integral. El paisaje es la forma como nosotros vemos el territorio, o la forma como representamos un territorio. Tiene varias funciones. Una función es la metonímica, es decir, que nosotros podemos hacer una conclusión de la parte por el todo, ¿cierto? O sea, a partir de una parte pequeña que nosotros podamos ver de un espacio específico, pues podemos llegar a concluir cómo es todo el espacio grande en su conjunto. Cuando vamos a una ciudad, por ejemplo, nosotros con que vayamos a visitar, por ejemplo, una calle o que vayamos a visitar un parque, podemos llegar a concluir que la ciudad es desordenada, por ejemplo, o que la ciudad es organizada, etcétera, etcétera. Otra de las funciones es señalar la diferencia y el contraste entre los territorios y hablamos de una especie como de personalidad del territorio, es decir, el paisaje nos ayuda a entender ciertas atribuciones de personalidad que se le puede dar a un espacio o un territorio específico. Otro de los conceptos asociados, además del de paisaje, en el territorio también está la cultura, que es entendido como el conjunto complejo de signos, símbolos, normas, modelos, actitudes, valores y mentalidades a partir de los cuales los actores sociales le confieren sentido a su entorno, construyen, entre otros, su identidad colectiva. Eso es una relación, digamos, entre un estado objetivado a partir de la relación con otros para construir una identidad colectiva que sería el estado subjetivado o internalizado. Bien, otro de los autores que nosotros vamos a revisar en esta segunda unidad, que es Osorio, nos propone unos conceptos para entender el contexto y en especial la complejidad de la comprensión del contexto. Él habla de un nivel superficial donde se considera tanto la visión distorsionada como los engaños, pues generan pautas y de relaciones que generan
realidades específicas, es decir, la autopercepción, y un nivel profundo del contexto que permite ordenar la dispersión que se presenta en la superficie o cuestionar el orden aparente sin perder de vista que la realidad es infinita. A partir de esta comprensión de la superficialidad y de la profundidad en la comprensión y en la lectura del contexto, el autor propone un tiempo como un tiempo social, que es diferencial, que es heterogéneo, que es discontinuo. El tiempo es muy complejo y desde ahí entonces podemos encontrar tiempos cíclicos, tiempos lineales, tiempos espirales. También propone el concepto de espacio como el vínculo entre la sociedad y la naturaleza, y desde ahí pues propone distintos niveles de análisis, desde procesos societales hasta procesos más regionales y locales. Y finalmente una dimensión que cruza un poco las dos anteriores, que es la dimensión espacio-temporal, donde se encuentra un movimiento en el espacio que también repercute como el movimiento en el tiempo, es decir, esta relación pues es una relación indisociable. Finalmente, otros de los elementos que nos parece importantes que puedan ustedes revisar a partir de esta pequeña presentación son los procesos psicosociales que propone Marisa Montero en términos de la comprensión de lo que significa el contexto o la funcionalidad de estos procesos psicosociales dentro del contexto. Por un lado, hay que entender que las comunidades están siempre en un proceso, digamos, de habituación, de naturalización, de familiarización con sus procesos en sí mismos, ¿cierto? Y que a partir de la identificación de esas formas de habituación, de naturalización y de familiarización, nosotros podemos empezar a generar procesos de problematización y de desnaturalización que finalmente nos llevan a comprender o identificar un poco cuáles son las problemáticas que tenemos nosotros como dentro de la comunidad, cuáles son esas causas y esas consecuencias de esa problemática, para empezar a cuestionar un poco ese carácter, digamos, natural que tiene el orden aparente dentro de nuestra comunidad. Una vez que logramos generar este proceso, seguramente podemos empezar a generar procesos de movilización de la comunidad hacia la concientización y hacia la desideologización, es decir, los procesos en donde las comunidades se dan la posibilidad de cuestionar su realidad aparente, su orden aparente, y de esta manera empezar a generar procesos de cambio y procesos de transformación social, que es hacia donde nosotros les apuntamos. Muy bien, queridos maestrantes, espero que esta pequeña revisión de conceptos les dé efectivamente unos elementos teóricos y conceptuales que a ustedes les permita empezar a comprender y entender el sentido de la actividad que les propone esta segunda unidad hacia el diseño de un modelo de análisis de contexto y su aplicación dentro de un contexto real.